En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Empezamos una serie de temas que tienen que ver con la Pascua de nuestro Señor, con la resurrección propiamente, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a ir dando pie un poquito a encuentros del resucitado con algunos de sus más cercanos. Y de hecho vamos a empezar con una de aquellas que fue un signo muy grande para el cristianismo, sobre todo porque para bien o para mal, porque ya no sabemos si es en ese sentido bueno o malo, en realidad es como lo vayamos tomando, pues fue durante mucho tiempo vilipendiada. María Magdalena fue durante mucho tiempo señalada, incluso ahorita van a ver lo que les voy a ir contando, porque va a ser muy interesante, pero el día de hoy vamos a empezar a hablar de ella, ¿sí? Sabemos que fue de la primera, por así decirlo, que vio al Señor resucitado, ¿verdad? Ahí vamos a decir varias cositas sobre esta situación, pero vamos poco a poco. El tema es entonces María Magdalena, de la tristeza a la esperanza. Y lo primero es que sobre la imagen, sobre el personaje de María Magdalena, en realidad podríamos preguntarnos así: María, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Sobre ella se ha escrito muchísimo, pues algunos de ustedes recordarán que no tiene mucho en el canal, por cierto, está el tema sobre si Jesús estuvo casado o no, y hablábamos justamente de María Magdalena, que fue, por así decirlo, para este ideario, fue como que la candidata perfecta para ser llamada la esposa de Jesús, cosa que no, por supuesto, pero hace algunos años se vino como quedando más y más fuerte esta idea de que ella había sido pareja sentimental de Jesús. Pero no nada más eso, también de ella se ha hablado muchísimo, que ahorita vamos a dar dos o tres ideas en la siguiente diapositiva. Quizá entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es cuáles son los prejuicios que tenemos de María Magdalena y cuál es la realidad sobre ella. Seguramente, insisto, la mayoría hemos escuchado cosas adversas sobre su persona, sobre su figura. Y es que el Evangelio de Lucas y también el Evangelio de Marcos, pero más concretamente el de Lucas, nos dice que de ella Jesús había sacado 7 demonios, ¿verdad? Para alguien que desconoce un poquito qué significa esta expresión de haber sacado 7 demonios, pues resulta que es escandaloso y que para algunos justamente significa que María vendría a ser el arquetipo de toda la maldad, ¿eh? Así como es que tenía 7 demonios y hay gente que se preguntaba, pues, ¿qué habrá hecho para tener 7 demonios? No, 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 la verdad es que demonios en el lenguaje teológico actual y demonios en el lenguaje bíblico no siempre son exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos que recordar que hay una cultura en la que nace la Sagrada Escritura y en esta cultura la palabra demonio no tiene realmente la misma significación que tiene al día de hoy. Pero sobre eso no podemos ahondar mucho, solamente decir que debemos dejar de lado un poquito justamente estas preconcepciones que tenemos de María Magdalena. Y para poder preguntarle en este caso a María Magdalena, pero a cualquier persona, quién es, pues tenemos que dejar que esta persona nos vaya contando realmente. Porque si nosotros dejamos que nuestra imagen de las personas sea por lo que dicen los demás, pues sabemos que si hay alguien que tenga, por ejemplo, algo en contra de cierta persona, te va a hablar mal de ella, ¿verdad? Si hay alguien que tenga algo en favor de otra persona, pues te va a hablar bien de ella, pero al final de cuentas no sabrás exactamente quién es esta persona hasta que te encuentres directamente cara a cara con ella. Bueno, repito, fíjense nada más, sobre María Magdalena hemos dicho, se ha dicho muchísimo, pero de entre tantas cosas hay una expresión que a mí me llama mucho la atención y que seguramente a ustedes también, y es esta: llorar como una Magdalena, ¿verdad? Es que lloras como Magdalena. ¿Por qué se dice que María Magdalena llora? Vamos por partes, porque miren, esta, eh,
este cintillo que tiene aquí 4 renglones. Es una página, la verdad es que como no es lo más adecuado, por eso no quise poner de qué página era, ¿verdad? Pero es una página de internet para que vean, buscando por qué, de dónde surge la expresión llorar como una Magdalena o llorar como Magdalena. Fíjense lo que dice y vamos a ir aclarando un poco también estas situaciones. Dice, llorar como Magdalena alude a llorar mucho o muy seguido. Bueno, eso podemos como que entenderlo. Pero fíjense nada más lo que dice aquí. El personaje de María Magdalena proviene de los textos bíblicos, ¿estamos de acuerdo? Era hermana de Lázaro, el joven que resucitó Jesús en Betania. Ahí tenemos un asterisco muy grande, ¿eh? María Magdalena aparece en varios pasajes llorando. Ah, caray, vamos a ver. Dice, cuando muere su hermano. ¿Qué hermano? Pues si está diciendo que era hermana de Lázaro, pues entonces se referiría justamente a cuando muere Lázaro, aparece llorando. Cuando es ejecutado Cristo. Ah, caray. Bueno, pues esa cita no me la sé, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué podemos decir que sí o que no. Y dice, y en muchas otras ocasiones en las que se arrepiente de sus pecados. Ven nada más cómo lo dice, ¿eh? Pues debe recordarse, escuchen esto, lo que dice la imaginación popular, ¿eh? Pues debe recordarse que fue rescatada, ahí le faltó, rescatada por Jesús de la prostitución. Fíjate nada más, ¿eh? Y bueno, pues ya aquí se dice que sus restos descansan en un pueblo francés, que es también parte de tradiciones y leyendas por ahí. Pero vean estas informaciones, que la verdad les voy a decir una cosa, ninguna de estas es cierta a la letra. Vamos por partes. Primero, María Magdalena no es hermana de Lázaro, ¿sí? ¿Por qué viene la confusión de que María podía ser hermana de Lázaro? Porque ay, miren, cuando San Lucas cuenta que de María Magdalena salieron 7 demonios, acababa de contar, bueno, la gente se preguntaba, ¿y dónde fue esto? ¿Cómo vemos a una persona que es muy pecadora, tan pecadora que tenía 7 demonios dentro? Ya dijimos que eso no es cierto, ¿eh? En la Biblia, el estar endemoniado no era sinónimo de ser pecador. De hecho, al día de hoy tampoco, por supuesto, ¿eh? Sabemos que algunas personas, por ciertas actividades que son contrarias a la voluntad de Dios, ponen en riesgo su integridad, justamente espiritual y total, integral, vaya, y que se ponen más a disposición, por así decirlo, de fuerzas del mal. Eso es cierto, pero no significa que únicamente a estas personas el demonio las ataque. ¿Sí? A veces hay personas muy buenas que son atacadas por el demonio. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Bueno, pero mucha gente no sabía esto y cuando leyó el Evangelio de Lucas decía, ¿dónde vemos la vida tan pecaminosa de esta María Magdalena? Y se fueron un poquito para atrás y antes de este capítulo 8, donde se dice que de ella salieron 7 demonios, se habla de una prostituta que lava los pies de Jesús con sus cabellos y con un perfume y con demás cosas, ¿se acuerdan? Entonces, que hasta dice Simón, no Simón el apóstol, sino Simón el que había recibido a Jesús, el leproso. Dice, si este fuera realmente alguien importante, un profeta, el Mesías casi casi, sabría quién es esta mujer que le está aquí lavando con sus cabellos y demás, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, porque se confundió a María Magdalena, que viene un poquito después, con esta pecadora prostituta que viene un poquito antes y que en ningún momento se dice que fuera María Magdalena. Y luego, como el Evangelio de Juan menciona que María, la hermana de Lázaro, hace una acción muy parecida, entonces, pues ahora ya todo cuadró y pues María Magdalena resultó ser para algunos hermana de Lázaro. Eso es un error, un error. Entonces, ya desde ahí vemos que si no es hermana de Lázaro, entonces María Magdalena no puede aparecer llorando cuando Lázaro muere. Sí es cierto, dentro del Evangelio de Juan hay 3 personajes que están enlazados, son Marta, María y Lázaro, hermanos, de acuerdo con la teología del Evangelio de Juan. Y sabemos que María, hermana de Lázaro, pues obviamente que estaba llorando, y llorando muchísimo, por supuesto, ¿verdad?
Pero esta María no es María Magdalena. Entonces aquí, por ejemplo, en esta página, repito, que encontramos por ahí, y que no es la única que lo dice, son varias páginas, lo vi como en 2 o 3, no es, para empezar, la hermana de Lázaro y por tanto no aparece llorando en el capítulo 11 de San Juan, para empezar. Después, dice que muere, perdón, que muere, que llora cuando Jesús muere. Híjole, aquí tenemos que decir un par de cosas. La escritura sí menciona a María Magdalena, pues cerca de su maestro Jesús. No dice que María Magdalena esté llorando, literalmente, pero es de suponer que lo estaba haciendo. Sí, eso no habría ningún inconveniente. Podríamos aceptar esa parte, salvaguardando el hecho de que la Biblia no lo dice específicamente, pero es hasta cierto punto lógico pensar que estaba llorando por su maestro recientemente muerto, ¿verdad? En esa podríamos como quedar un poquito la pauta. Pero en la última, que también dice que por sus grandes pecados solía sentir tanto arrepentimiento que lloraba por la misericordia de Dios, eso es una creación totalmente arbitraria. Porque en realidad, repito, en ninguno de los momentos en los que se habla de María Magdalena, en ninguno se dice que fuera pecadora. En ninguno. ¿Sí? Eso ya tiene que quedar claro como el agua. En ningún momento se dice que María Magdalena fuera pecadora. Lo más que se dice es que tenía 7 demonios, pero repito, en la Sagrada Escritura, el estar endemoniado no era signo de ser pecador. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que la confunden, ya dijimos, con la prostituta que estaba llorando y con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús también, o incluso, como vemos en estas imágenes que están de fondo y que puse con toda la intención de que recordáramos quizás, si es que ya vimos, por supuesto, la película de la Pasión de Cristo, donde también se confunde a María Magdalena con la adúltera, cosa que tampoco es correcta. Entonces, decir que María Magdalena lloraba cuando se acordaba y se arrepentía de sus pecados, pues tampoco es lo más correcto. Entonces, podríamos de entrada decir que esa famosa frase, llorar como Magdalena, es una frase infundada. Sí es infundada porque se ha fundado en cosas que no son realmente exactas, estrictamente exactas. Pero sí hay relato donde María Magdalena llora. ¿Dónde llora María Magdalena? Pues la pregunta es esta justamente. Se la van a hacer a María Magdalena. Entonces, ¿por qué lloras, María Magdalena? Vamos a ver por qué llora María Magdalena. Y lo primero que tenemos que hacer, tenemos que recordarlo, es ir al texto sagrado directamente. No podemos andar buscando por otras partes, sino directamente. Estamos en el capítulo 20 de San Juan y leeremos de los versículos 11 al 18. Voy a leerlo. Dice así: estaba María, es Magdalena por supuesto, junto al sepulcro fuera llorando. Ya la encontramos ahora sí, literalmente llorando, y es su nombre. Se habla de ella estrictamente que está llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: mujer, ¿por qué lloras? Es la pregunta que venía en la diapositiva anterior. ¿Por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete a donde mis hermanos y diles:
Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Amén. Bien, vamos por partes. Primero, adelanto para poder rezar. El contexto. ¿Cuál es el contexto de esta lectura que acabamos de escuchar? Bueno, pues sabemos que, voy a decirlo de la siguiente manera, un poquito práctica. En el capítulo 19 hemos presenciado la muerte de Jesús, ¿sí? Allí lo vemos según San Juan, insisto, estamos en San Juan. Allí vemos cómo Jesús ha muerto, cómo Jesús ha sufrido, cómo ha estado hasta el último momento de su vida dando todo por amor a nosotros y por amor a su Padre, por supuesto. Y en el capítulo 20, entonces ya encontramos el día de la resurrección. Aquí empezamos en el versículo 11. Pero el contexto es, si ustedes recuerdan, que María Magdalena va a la tumba. Miren, hay un estudio sobre por qué fue a la tumba. No podemos entrar porque no es el tema, pero vamos a ver si en algún momento podemos ver por qué se dirigió María Magdalena a la tumba. De acuerdo con la teología de San Juan, escuchen esto, únicamente va a visitar a Jesús en su tumba, no, a nada más, ¿sí? Solamente va a ser como una guardia a la tumba de Jesús, de acuerdo con la teología del cuarto evangelio, ¿sí? Y se da cuenta de que no está. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a ver a los discípulos y les dice, ya no está el Señor, se lo han llevado, ¿no? Y recordarán ustedes que es cuando Pedro y el discípulo que Jesús amaba corren a la tumba y el discípulo que Jesús amaba corrió más rápido, entró, vio los lienzos y demás, salió y cuando esto pasó, entra Pedro porque dice que el primero entró, vio y creyó, ¿verdad? Y ya Pedro también se asoma y de repente ya los dos están así como en shock, por así decirlo, y se van. Ahí es el contexto inmediato anterior. Entonces, se están yendo, se presupone que así como ellos corrieron, también corrió María Magdalena atrás de ellos otra vez hacia la tumba. Y cuando se fueron, pues ella se quedó ahí llorando. Es el contexto inmediato. Entonces, dice pues que María se queda ahí a un ladito llorando. Aquí tengo que decirles también una cosa interesante, que en griego hay al menos dos verbos que significan llorar. Y el verbo que se utiliza aquí para hablar de este llanto es el de un llanto desgarrador. Algunos se animan a ir más allá, dicen que este verbo, kleien, significa llorar desesperanzados, ¿sí? Ese es el verbo que utiliza San Juan para hablar del llanto de María Magdalena. Entonces, cuando dice que estaba fuera llorando, no estaba sollozando, ¿sí? Estaba dando gritos. Y esos gritos eran desgarradores. Entonces, para que tengamos una idea de la imagen, perdón, para que tengamos una imagen de este momento tan fuerte, ¿no? Bueno, y fíjense cómo dice que lloraba y se inclinaba hacia el sepulcro. Obviamente lo que tenemos que entender de inmediato es que estaba buscando y no podía creer que no estuviera el cuerpo de Jesús. Pero en la teología de San Juan, el que no estuviera el cuerpo de Jesús también acuérdense que San Juan siempre habla como en dos niveles, ¿sí? Y un nivel es el nivel de aquellos que todavía no entendemos, ¿sí? Nos dicen cosas y estamos como que muy abajo. Y hay otro nivel de aquellos que ya han comprendido, pero es un nivel muy elevado, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el caso prototípico será el caso de Nicodemo. Ustedes recuerdan que Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo está en un nivel muy bajo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre otra vez? Porque todavía no entiende y está muy abajo. En cambio dice Jesús, no, es que hay que nacer de lo alto. Entonces el lenguaje de Jesús es mucho más elevado para lo que Nicodemo estaba pensando. Bueno, en este caso vamos muy parecido. Porque el que no esté el cuerpo allí en el sepulcro, para el discípulo amado significó resurrección.
para María Magdalena no. Hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Del año anterior, las catequesis que dimos el año anterior, viene justamente también esta noción de la tumba vacía, qué es lo que vieron realmente y por qué se suscita la respuesta de fe en el discípulo amado, pero en María Magdalena no, porque ella no había entendido la resurrección todavía, ¿eh? Ánimo, que no es que esté mal, tranquilos, vamos a ver que está súper bien esto, está genial, ¿no? Bueno, entonces ella estaba allí buscando, pero eso es importante porque en una de esas inclinaciones hacia el sepulcro, yo creo que ya desde aquí podríamos empezar a preguntarnos muchas cosas, porque cuando alguien se inclina, la palabra inclinarse en hebreo, entre otras significaciones, tiene la connotación de misericordia, ¿sí? Y van a ver por qué es misericordia tan interesante, porque Dios se inclina hacia el ser humano, entonces tiene misericordia, como alguien que está ayudando a un mendigo y tiene que agacharse, es lo que hace Dios con el ser humano. Y esta palabra inclinarse la encontramos, por ejemplo, con el mismo Jesús cuando Él se inclina hacia nosotros, o incluso de una manera más concreta, con el discípulo amado, cuando en la última cena se inclina y se recuesta en el pecho de Jesús. Entonces este inclinarse significa un movimiento muy interesante que va a cambiar la circunstancia. Es en uno de estos momentos que, aunque estaba llorando, se inclina hacia el sepulcro, cuando ve, dice, dos ángeles de blanco, sentados, y fíjense nada más, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Esta expresión no es de una ubicación como mediana, es una afirmación muy importante. Dice uno la cabecera y otro los pies. Muy bien. Uno podría pensar en nuestras camas actualmente y decir a la cabecera, pero obviamente no lo estaba aplastando, a los pies, pero obviamente no lo estaba aplastando, pero aquí tiene un poquito que ver con eso, justamente por aquello del mensaje teológico de los lienzos que estaban en la tumba vacía, pero que no podemos tratarlos, pero es importante ver que el hecho de que estén dos ángeles de blanco donde estaba el cuerpo de Jesús, no a un lado de donde estaba el cuerpo de Jesús, no cerca de donde estaba el cuerpo de Jesús, sino donde estaba el cuerpo de Jesús, entonces nos está diciendo, está haciendo la afirmación, aquí viene lo importante, lo voy a resumir de esa manera, está haciendo la afirmación de la resurrección que María Magdalena todavía no entendía. Vamos por partes. Entonces, este llanto de María Magdalena era un llanto realmente terrible, decíamos, ¿no? Le preguntan los ángeles, y fíjense la expresión, mujer, ¿por qué lloras? Esta pregunta, y así lo tenemos que decir desde ahorita, esta pregunta debemos hacérnosla cada vez que tengamos estos momentos de tristeza, de angustia, de llanto. ¿Por qué estoy llorando? ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de ello más, pero quedémonos ya con esa pregunta, vayamos apuntándola. ¿Por qué lloras? Es una pregunta muy fuerte, ¿eh? Mucho, muy fuerte. Porque a veces pensamos que lloramos por algo cuando estamos llorando por otra cosa. Vamos a ver. Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor. Se han llevado a mi Señor. Fíjate, lo que ella quería decir es, se han llevado el cuerpo de mi Señor, ¿verdad? No a mi Señor, sino el cuerpo, el cadáver de mi Señor. Y no sé dónde le han puesto. Para ella, en ese momento, la resurrección no es todavía una realidad, ¿sí? Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Sabemos que este es un dato que usualmente los evangelistas mencionan, que Jesús resucitado también es un Jesús transfigurado, que no se reconoce de buenas a primeras. Algunos estudiosos bíblicos, o biblistas, perdón, dicen que no es tanto que Jesús no fuera parecido a sí mismo, así lo mencionan, ¿no? Sino que más bien en el ser humano hay una imposibilidad de reconocer a Jesús porque para ellos Jesús está muerto. Entonces, aunque lo vean de frente directamente, no lo reconocen. ¿Por qué? Porque tienen el prejuicio de que Jesús está muerto y es imposible que esté allí. Bueno,
No sabía que era Jesús. Le dice Jesús, y fíjense, la misma pregunta más una añadida. Mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta. Y luego otra. ¿A quién buscas? Ojo, ojo, porque esa pregunta la hace Jesús cuando de hecho va a motivar un seguimiento. La encontramos al principio del Evangelio con aquellos dos que iban siguiéndolo, Andrés y otro, y se voltea y dice, ¿qué buscan? ¿Verdad? O la encontramos también cuando van los soldados a apresarlo y dice, ¿a quién buscan? Entonces, esa pregunta de Jesús es plan con maña del Señor, porque está a punto de crearse un seguimiento. No nada más te pregunta por qué lloras, que es una buena pregunta, es empatía, sino también qué buscas. A lo mejor esa pregunta te puede ayudar a contestar la primera. Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Dicen algunos estudiosos que en esta afirmación de María Magdalena se encuentra el extremo del amor, por así decirlo, se encuentra lo ilógico del amor. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque María amaba a su maestro, no en el amor que estamos pensando de pareja, ¿verdad? Sentimental. Aunque hay algunos estudiosos dentro de nuestra misma iglesia, algunos teólogos, que dicen que María Magdalena realmente estaba enamorada de Jesús. Pero afirmar eso no es afirmar que fueran pareja ni nada por el estilo, es evidente, ¿no? Pero habrá quien al escuchar eso se ponga a pensar en otras cosas más allá todavía. No, la verdad es que María amaba a su maestro, eso es definitivo. Pero por otra parte, entonces el amor hace pensar o suponer cosas ilógicas. ¿Cuál es la cuestión lógica? Dice, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Qué interesante, porque María Magdalena ni de broma habría podido cargar el cuerpo de Jesús, ni de broma. No se lo iba a aguantar. En ese sentido, no se lo iba a aguantar para empezar. Y después sabemos que tocar un cuerpo le habría dejado en una situación de impureza ritual, ¿verdad? Entonces había como que muchos peros para que se lo llevara. Sin embargo, pues el amor en ese sentido es mucho más fuerte que cualquiera de estos peros, ¿verdad? Entonces viene aquí el punto importantísimo. Viene cuando Jesús dice, le cambia y no le dice mujer, sino que le llama María. Sobre esto vamos a hablar un poquito más. Ella se vuelve y le dice en hebreo Rabuní, que quiere decir maestro. Un pequeño error de Juan, porque es rabí. Dícele Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Me fui muy rápido porque van a ver lo que me interesa en este momento. Son dos cosas nada más. Primero, ¿en qué momento le cambia la vida a María Magdalena cuando Jesús la llama por su nombre? ¿Verdad? Aquí está el asunto. Y después también es importante que nos demos cuenta de que se sugiere por el versículo 17 que dice Jesús, no me toques, se sugiere y se sobreentiende lo que otros evangelios han dicho. Mateo, por ejemplo, que las mujeres se aventaron a los pies de Jesús y lo estaban abrazando. Eso es alegría, pero una alegría inmensa, un gozo increíble, ¿no? Ahora bien, después de esto, María Magdalena fue una vez más con los discípulos, pero ya tenía otro mensaje. Ese es en parte el contexto y en parte la explicación también. Tenemos que hablar un poquito de las emociones. Es el punto importante que mencionábamos un tanto antes de iniciar la grabación. Vamos a ver, porque el tema de María es hablar de la tristeza a la esperanza. Pero para poder entender la tristeza de María tenemos que entender un poquito acerca de las emociones. ¿Qué es lo que estaba viendo María? Que por eso les digo que estaba como que en un nivel distinto. Vamos a ver. Las emociones, de latín emotio, a su vez de emovere, que significa mover, remover, o también significa turbación o agitación de ánimo. Las emociones, según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, son una alteración del ánimo. Fíjense esto, intensa y pasajera. Yo diría intensa, pero pasajera, ¿eh? Agradable o penosa.
que va acompañada de cierta conmoción somática. Ahí está, ¿no? ¿Qué significa esto? En María se había suscitado una emoción, justamente la emoción de la tristeza. ¿Y cómo se manifestaba la tristeza de María? A través del llanto. Si le preguntáramos a María entonces, María, ¿por qué lloras? Entonces teníamos que responder, porque estoy triste, ¿verdad? María estaba en ese momento triste. Y pues para quien sigue un poco al Papa Francisco, recordará que el Papa Francisco ha sido muy enfático en decir que la tristeza no va con el cristiano, no va con el cristianismo. El cristiano tiene que ser una persona alegre. Bueno, yo diría, más que alegre, feliz. No es lo mismo. La alegría es también una emoción que viene por alguna circunstancia. Cambia la circunstancia y se va la alegría. En cambio, la felicidad es a pesar de las circunstancias, gracias a ellas, con ellas, sin ellas, pero se es feliz. Bueno, María entonces resulta que estaba triste. Tenía la emoción de tristeza. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿eh? ¿Qué es la tristeza? Yo creo que podríamos entre todos como definirla, pero aquí vamos a ir haciendo unos acercamientos y un resumen al final, por supuesto. Fíjense que a nadie le gusta estar triste. Sin embargo, el hecho mismo de que forme parte de la naturaleza humana ya es un punto a favor, ¿sí? Por eso la tristeza podemos decir que es una emoción necesaria. Necesaria. Bueno, no podría dejar de mencionar la película Intensamente, ¿verdad? No puedo dejar de mencionarla, porque en esta película vemos que efectivamente hay un personaje que se llama Tristeza y que pareciera que la tristeza no tiene nada que hacer o como que no ayuda para nada. Así parece, pero al final se da uno cuenta de que tiene mucho que hacer para ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, es una emoción necesaria, normalmente desagradable, por eso es que no la queremos, porque no es agradable sentir tristeza. Pero, por otra parte, es importante de experimentar en algunos momentos ineludibles de nuestra vida. Especialmente, fíjense qué bonito, con la despedida de personas a las que apreciamos. Hay veces en las cuales pues nos hemos dado cuenta, ¿no? De que hay gente pues que ha tenido pérdidas y decimos, no, pues mira, y se defienden y yo puedo entender muchas cosas, pero vamos a hablar de lo general. Y dice, mira, es que falleció un ser muy querido, no me atrevo a decir ni siquiera en qué tipo de relación, pero un ser muy querido, muy cercano, y la persona como si nada, ¿no? Perdón, yo recuerdo mucho eh, cuando falleció mi abuelita, yo vi a mi mamá muy tranquila, todo el tiempo muy tranquila, muy tranquila. Pero fue justamente en el momento en el que la estaban sepultando a mi abuelita que vi a mi mamá por fin, como suelen decir, por fin quebrarse y llorar, ¿sí? Es decir, cuando realmente hay un afecto, no se puede ni se debe esconder esta emoción, la tristeza. Surge la tristeza en casos de pérdida de algo que se valora como importante, por ejemplo, un ser querido, salud también, ¿verdad? Hay gente que se enferma y se achicopala, decimos, y se viene para abajo, ¿verdad? Bienes, ya ni digamos, conocí a una persona que ya falleció, por cierto, descanse en paz, por supuesto, pero esa persona eh, era, tenía ciertos recursos económicos, pero con la devaluación de los 90, del 94, perdió casi todo porque tenía deudas en dólares, entonces pues se le vino el mundo abajo y ella después de 10, 15 o 20 años seguía pensando, seguía añorando esos tiempos, ¿no? Entonces había perdido muchos bienes y tenía tristeza, por supuesto, ¿no? Y también en ciertas situaciones como separaciones, enfermedades, fracasos, desempleo, soledad, vejez, hay muchas circunstancias entonces que nos ponen bajo la sombra de la tristeza. No es malo sentir tristeza, eso es importante. Yo he escuchado que muchas veces dicen que demos rienda suelta. Yo creo que tampoco es el otro extremo. O sea, ni es bueno que veamos como mala la tristeza y que no queramos sentir tristeza y que disfracemos la tristeza, y tampoco es lo correcto así como que dar rienda suelta y total a lo que estás sintiendo. Hay que aprender a manejar las emociones.
hay que tener lo que actualmente se llama como inteligencia emocional, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos, porque es importante eso también. Hay muchas situaciones, repito, que nos ponen bajo la sombra de la tristeza. A veces, la sensación de tristeza nos hace perder el interés, fíjate si no nos ha pasado, ¿eh? Por las cosas que antes sí nos interesaban. Hay veces en las que a lo mejor alguien te falló o algo no salió como tú querías y tú le habías puesto todo el ánimo en esto y de repente ya no sientes esa misma emoción, ¿verdad? Ahora ya al contrario sientes la emoción, la tristeza y ya no quieres, ya no te interesa seguir con aquello con lo que habías empezado. Y hace también, pues, que nos cueste disfrutar o encontrar placer, haciendo que estemos en un estado de inactividad o desmotivación. Es que de verdad yo voy leyendo y compartiendo esto y veo reflejado algún momento de mi pasado, veo reflejado también algunas experiencias que me cuentan algunos hermanos, algunos amigos, donde dicen, es que ya no me emociona hacer esto, ya no lo quiero hacer, ¿no? Pero pues, ¿qué pasó? No, pues es que a lo mejor a mí me gustaba mucho, bueno, ¿para qué? Vamos tan lejos, con la pandemia justamente. Todavía el día de hoy, que estamos a 3 de mayo del 2022, ¿verdad? Todavía el día de hoy hay gente que sigue añorando todo lo presencial. Yo suelo decirles, pues sí, obviamente nos gusta más, está genial estar ahí presente, eso lo entiendo perfectamente, pero no podemos dejarnos vencer por esta situación, ¿no? Sino que tenemos que sacar un poquito y ver algo distinto, cómo encontrar dentro de todo esto que es negativo, encontrar algo que nos apoye y que nos ayude a ir más adelante, porque si no, pues nos vamos a hundir más, ¿no? Y entonces he visto, porque me lo han dicho y porque lo he visto de cerca, de muy cerca, grupos y grupos y grupos que empezaron la pandemia con 20 o 30 integrantes y que conforme fue avanzando la pandemia, uno menos, dos menos, cinco menos, 10 menos, no hombre, y yo son grupos súper, súper pequeños, ¿verdad? Y bueno, pues hay que también ver que justamente no estábamos entonces preparados para situaciones de gestionar emociones. Bueno, entonces decíamos, cuando la tristeza se da en un grado extremo y hay un abatimiento prolongado y general, un descenso elevado de la autoestima, sentimientos de pesimismo o desesperanza, pueden existir incluso síntomas de depresión. Y eso ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Porque la tristeza es una emoción de esas que llamamos básicas, que todos las tenemos, pero la depresión es ya llegar a un grado que ya es muy preocupante, ¿sí? Muy, muy preocupante. Bueno, en resumen, para que lo tengamos así como que más claro, la tristeza es un estado anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con pesimismo, insatisfacción y tendencia al llanto. Es la emoción básica opuesta a la alegría. Y por otra parte, eso sí es bueno, eso sí me gusta más todavía, la tristeza activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. ¿Sí? Entonces, pues vemos en una sola palabra, no estamos encontrando ningún hilo negro, como dicen por ahí, pero creo que pocas veces lo hemos visto así, al menos lo digo por mí, por supuesto, que lo que tenía María Magdalena es que estaba muy triste. Estaba experimentando una emoción básica que experimentó el mismo Jesús, si ustedes recuerdan, hace algunos años, antes de la pandemia, hicimos también un curso sobre las emociones de Jesús. Y ahí hablábamos justamente de que Jesús también experimentó esas emociones. Estas emociones no son malas, ¿eh? Decíamos esto que son a lo mejor desagradables, pero no son malas. Y no es malo sentir tristeza. Lo malo en todo caso es dejarse ganar por la tristeza, dejar que la vida ya no tenga hacia dónde dirigirse por esa tristeza, ¿no? Entonces, volvamos al punto importante. ¿Por qué llora María Magdalena? Decíamos, pero sobre todo, fíjate nada más, ¿qué calma su llanto? ¿Qué calma su tristeza? Porque creo que a veces podemos pensar en nosotros mismos y decir, ya entendí por qué estoy llorando, pero ahora dime cómo dejo de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué llora María Magdalena? Ella dio una respuesta. Dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Se acuerdan que esa era la respuesta que daba María Magdalena? Bueno, vamos a avanzar un poquito más y vamos a decir que en realidad cuando María dice que ha perdido a su Señor, o cuando nos damos cuenta de que ha perdido a su Señor,
en realidad lo ha perdido todo. Y más aún, ha perdido a su amor. Ya lo dijimos, ¿no? ¿En qué sentido el amor que tenía María Magdalena? Es que de verdad, miren, hay algunos teólogos que mencionan lo siguiente: ¿por qué las primeras en sentir o en experimentar la resurrección de Cristo fueron las mujeres? Se preguntan algunos. Y la respuesta viene a ser hasta muy sencilla. Dicen, porque ellos, tanto mujeres como los enfermos, como los pobres, son los primeros que se dieron cuenta de que Cristo había resucitado. Dice, sobre todo porque ellos estaban tan sensibles por su pérdida que estaban realmente abiertos a la resurrección. Qué interesante, ¿no? Esto, repito, algunos teólogos lo mencionan, que dicen que justamente algunos habían tenido mucho y que seguían teniendo mucho. De hecho, un tema posterior hablará sobre esto. Pero otros, como María Magdalena, quizá, como algunos enfermos, como algunos leprosos, como algunos pobres, no tenían nada. Lo único que tenían era a Jesús, ¿sí? Y al perderlo a él, entonces lo habían perdido todo, absolutamente todo. Y como dicen por ahí, perder todo es perder incluso hasta las mismas esperanzas. Por eso hice énfasis en que el llanto de María Magdalena no era un llanto tipo sollozo, sino que era el llanto de una persona que ha perdido hasta las ganas de vivir, ¿sí? María Magdalena ya tenía todo para dejar su vida e irse de este mundo. Ya, para ella no tenía ya razón la existencia, como decimos, ¿no? Ya, pero de verdad, por supuesto, ¿eh? No es un decir nada más, como luego cantamos, ¿no? Las tantas canciones que dicen, no, es que yo sin ti me moriría, pero seguimos cantándolas y seguimos emborrachándonos, ¿no? Entonces como que sí seguimos viviendo. En cambio, María Magdalena definitivamente ya no. Es decir, le decía, no, según el cuarto evangelio, María va simplemente a visitar a Jesús, según el cuarto evangelio, ¿no? Simplemente va a eso. Es decir, ver incluso a Jesús muerto. No tenía pensado ver a Jesús vivo, sino verlo muerto. Y ya ni siquiera a eso le dieron chance, por así decirlo, ¿no? Ya ni siquiera en eso tuvo la oportunidad. Pues entonces se le va todo, todo su amor, absolutamente todo. Pero ¿cómo? Decíamos, por una parte, ¿por qué llora? Pero sobre todo, ¿qué es lo que calma su llanto, su tristeza? Lo que la calma no es solamente Jesús. Ojo, aquí podríamos decir, bueno, ¿cómo que no es solamente Jesús? Pues no, Jesús ahí estaba. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ahí estaba resucitado. Y no se calmó porque ahí estuviera Jesús, sino que se calma cuando Jesús la llama por su nombre, María. Pero es que a mí me encanta decir esto, me encanta decir lo que voy a continuación a comentar. Es que para nosotros María es un nombre, pero en el texto original, además de ser un nombre, María significa princesa, señora. Algunos dicen que puede significar hasta preciosa, bonita, ¿sí? ¿No? Entonces imagínense que Jesús no solamente le está llamando por su nombre, sino que además de todo, es como si le estuviera haciendo un halago a esta mujer. Cuando le dijo mujer, María no lo reconoció. Lo reconoció cuando la llamó por su nombre. Imagínense nada más entonces cuántas veces el Señor nos llama por nuestro nombre. Hace poco en uno de los cursos que dábamos, en una de las temáticas que compartíamos, decíamos lo siguiente, en un sentido pues espiritual, si quieren verlo así, ¿no? Pero decíamos que pues todos tenemos un pasado y tenemos varios pecados, ¿no? Y decíamos que el demonio conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestro pecado, ¿verdad? Pues obviamente que, híjole, yo siento que están hablando de mí y me escondo. En cambio, Dios conoce nuestro pecado, pero nos llama por nuestro nombre. Dice el profeta Isaías que Dios tiene
tatuado, grabado nuestro nombre en la palma de su mano. Entonces es impresionante cómo, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque hace eh, poco más de una semana fue el bautizo de mi pequeño hijo y, y por así decirlo, aunque ya estaba registrado civilmente hablando en el bautismo, ese nombre con el cual fue llamado es el nombre por el cual Dios le conoce a mi pequeño. Entonces, ay Dios, no, el nombre es tan hermoso y pensémoslo con nosotros, de verdad pensémoslo con nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien nos llama por nuestro nombre y volteamos? Lo digo por ejemplo, por poner un caso, estamos en una reunión y de repente dicen Sergio, y yo volteo, porque es mi nombre. A lo mejor hay otro Sergio en el salón, ¿verdad? Pero es mi nombre, es con el que me identifico. Y en este caso, bautizados que somos y que soy, pues es el nombre con el cual Dios me conoce. Ese nombre que no solamente está tatuado en su palma, sino es el nombre que está tatuado en su corazón. Entonces Dios me llama y con esa voz que al descubrir mi nombre, no solamente descubre unas letras, unas palabras, sino que también descubre toda una esencia, toda mi historia, por así decirlo. Descubre mi historia y la sana. Descubre mi presente y lo resguarda. Y me empieza a encaminar hacia un encuentro definitivo con Él. Entonces, cuando Jesús llama a María por su nombre, ahí es cuando salta María de gozo, porque además de todo, ¿cuántas veces Jesús habrá dicho el nombre de María? Entonces, María conocía perfectamente hasta el tonito del Señor cuando la llamaba por su nombre. Hasta el tonito. Por eso es que en ese momento, diríamos, una expresión coloquial, no real, le vuelve el alma al cuerpo a María, ¿verdad? En ese momento no solamente se le va la tristeza, sino que llega toda una nueva vida. Por eso es que María pasa ahora sí a la esperanza. Pero a mí me gusta siempre decir, por favor, esto, que la esperanza no es mera ilusión. La ilusión se la hace uno, pero así como nos la hacemos, así se va. Nos ilusionamos con todo. Si yo, por ejemplo, compro un boleto de lotería, me ilusiono pensando que me la voy a ganar, pero no es seguro que me gane la lotería, ¿verdad? Entonces es una ilusión que yo tengo. Ay, pues me ilusiona hacer esto. Hay gente que dice, por ejemplo, ¿no? Algunas jóvenes, por ejemplo, lo pongo porque es un caso usual, todavía se da, dice, es que me ilusiona el día de mi boda, ¿no? Me ilusiona esto y aquello, y a lo mejor el día de su boda, perdonen por lo que voy a decir, no es juicio para nada ni para nadie, ¿no? Pero a lo mejor ni se casan, se rejuntan, como decimos a veces, ¿no? Por ahí. Y entonces imagínate toda su ilusión se vino para abajo, ¿verdad? Entonces la ilusión se acaba, en cambio la esperanza no. Cuando Jesús le llama a María por su nombre, no la ilusiona, la llena de esperanza, porque lo que para ella era el final del camino, ahora se volvió un medio para su destino real. Y entonces hay que tomar en cuenta eso. Después de todo esto, mis queridos hermanos, quisiera decirles que estamos ante un camino de toda la vida. Porque toda la vida vamos a tener justamente momentos, situaciones que nos recuerden que hay una emoción que se llama tristeza. Hoy tenemos muchas cosas y a lo mejor estamos en un cierto confort, por así decirlo. Estamos a cierto punto estables y hasta eso, quién sabe, pero en general. Pero miren, tenemos seres queridos y alguien se va a ir primero, ¿verdad? No sé, pienso que tenemos a veces también, ¿no? Un trabajo, por ejemplo, y pues a lo mejor nos despiden, ¿no? Puede ser, o sea, eso no es para nada algo que nunca vaya a pasar, al contrario, ¿no? Puede que nunca nos pongamos a pensar qué hacer con anticipación, qué haríamos si nos despiden, pero de que puede pasar, pues es lo más fácil del mundo, en cualquier ratito, decimos, ¿no? Eh, Podemos perder la salud también, ¿verdad? Ahorita decimos, no, pues hago esto, hago aquello, y como solemos decir, la salud solamente pues la recordamos cuando estamos enfermos, ¿verdad?
Ya cuando estamos más o menos bien, pues ni quien se acuerde de la salud y de agradecer por ella. Ya cuando estamos enfermos, ay, yo me acuerdo que podía hacer esto, podía hacer aquello, cómo extraño, y así nos pasa. Entonces, este camino de ir pasando constantemente de la tristeza a la esperanza tiene una característica. Jesús está presente y Jesús está diciéndonos nuestro nombre. Si queremos adquirir esperanza, no nos hagamos ilusiones. Dejemos que el Señor nos hable. Dejemos que Él sea el que nos vuelva a reordenar la vida. Dejemos que Él sea el que nos vuelva a iluminar la existencia. Porque si no dejamos que eso pase, entonces vamos a hacer un caos peor que aquel con el que entramos en el momento de la tristeza. Digamos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista nos torna partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.